Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Eh, Quiero ir directamente a orar para que el Señor hoy nos bendiga con su palabra y que podamos desarrollar la enseñanza de este día. Oremos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por el privilegio, la oportunidad, el momento que nos regalas para poder estudiar de tu palabra. Señor, te agradezco porque siempre eres bueno para con nosotros, tu fidelidad siempre es grande, tu magnificencia, Señor, nos deja perplejos y sorprendidos de lo que tú puedes hacer con todos y cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por nuestra familia, pero Señor, también te damos gracias porque nos has permitido tener una casa espiritual donde tú nos alimentas, donde tú nos enseñas, donde tú, Señor, nos cubres de una manera espectacular. Te damos gracias, Señor. Permite que hoy podamos recibir el alimento espiritual, revelación que viene de lo alto, para que podamos, Señor, ir discerniendo lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues en esta oportunidad, pues le pido a, pues que usted me disculpe por el tiempo, unos inconvenientes por la conectividad que nosotros tenemos, pero ya estamos aquí. Ahorita trataremos de reponer ese tiempo, siempre tratando de respetar pues el tiempo, ¿verdad? Que hemos nosotros designado. Pero vamos a la palabra de nuestro Dios en el primer libro de Corintios, capítulo 2 versículo 14. Usted lo tiene ahí en pantalla y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo voy a volver a leer, dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El tema de hoy, la locura del Evangelio. Hermano amado, estamos en un tiempo en el cual es complicado, ya que pues mucha gente ha sido pues contaminada de alguna manera con la religión. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos un estilo de vida, una comunión con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y que eso viene a cambiar nuestras vidas de una manera drástica. Pero si nosotros nos acercamos a la gente que no conoce de Dios, muchas piensan que pues todo es una religión. Pero la Biblia misma habla de la religión y dice que la religión pura y sin mancha es ayudar al huérfano, la viuda y el desamparado. Y religión viene de una forma sistemática de hacer las cosas. Es decir, que Dios quiere que nosotros tengamos una única religión, pero no en el sentido de que lo piensan todas las masas, sino en el sentido de que nosotros tenemos que tener una metodología para poder ayudar a aquel que no tiene, aquel huérfano, viuda y desamparado. Pero de ahí en fuera, en nosotros no es una religión, un estilo de vida, el evangelio mismo, es decir, la palabra de Dios, una forma en la cual Dios a través de la escritura nos va enseñando, nos va ayudando para poder nosotros ser diferentes personas. No como el mundo percibe a las personas, sino como Dios nos percibe a nosotros. De tal manera que cuando miramos aquí, ¿verdad? Cuando nosotros miramos esto que dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, que debe de haber un crecimiento en esa persona para que las pueda percibir. Pero dice aquí, porque para él son locura. Es decir, que para esa persona que no ha nacido de nuevo, el Evangelio puede ser una locura. Hermano, esto es sorprendente, esto realmente es sorprendente porque para esa persona que no ha nacido de nuevo, todo lo que nosotros hacemos de acuerdo a la palabra misma va a ser una locura, va a ser algo que no tiene raciocinio para las personas que no conocen del Evangelio. Y ahorita le voy a ir trasladando lo que la palabra misma habla acerca de esta locura, no como una locura
¿cómo diríamos? Una locura de una persona que necesita medicamentos, sino como una locura de perspectiva. Es decir, que para una persona que no conoce de Dios, le es locura. Vamos a pensar en ello, ¿verdad? Estar en el templo un par de horas o un par de días. Para una persona que no ha conocido el Evangelio, le es locura el dejar de ir a las fiestas. Y vemos un montón de situaciones que para el hombre natural le son locura, le son como que salimos fuera de sí, como si ya dirían comúnmente, ¿verdad? Nos falta un tornillo, como que no está bien algo en la cabeza, pero que la misma Biblia describe todas estas cosas para que si la gente de afuera nos está describiendo de una manera así, quiere decir que vamos por buen camino. Y déjeme explicarle, por favor, déjeme explicarle esto que quiero, pues que quiero avanzar. Mire, dice aquí en el primer libro de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, aquí están las perspectivas que Dios puso para nosotros. Una perspectiva para el mundo que es una locura, pero para aquel que ha llegado al Evangelio, el Evangelio mismo es poder de Dios. Pero mire, esto es interesante, porque dice, para nosotros es poder de Dios. Y el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es decir, que si nosotros ¿cómo puedo decir? Sumamos eso, nos da el poder de Dios. Mire, déjese lo explico. Dice aquí, la palabra, ¿verdad? Es el Evangelio, por lo tanto es el poder de Dios. Pero esto dice aquí que para nosotros es el poder de Dios ese Evangelio. Pero para el que se pierde, para el que todavía no ha llegado al Evangelio, es una locura. ¿Qué es una locura? La misma palabra de Dios. Entonces, para lo que alguien puede significar una revelación, para alguien puede significar la ayuda de parte de Dios, para otro puede significar una completa locura, una completa idea que no tiene ni pies ni cabeza. Y esto, hermano, es interesante, porque nosotros tenemos que vivir esta locura del Evangelio, no que estemos locos, sino que para las personas de allá afuera es una locura, pero para nosotros que por gracia de Dios nos ha caído su revelación, es el poder de Dios. Entonces, amado hermano, si nosotros no nos miran como unas personas fuera de sí, como unas personas que pasamos desapercibidas, quiere decir que no estamos haciendo el Evangelio. Quiere decir que somos unas personas que posiblemente vaya a un templo, pero no está siendo cambiada por el poder de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, hermano amado, esto sí es bien interesante porque usted y yo no hemos sido llamados a ir a un templo solamente. No hemos sido llamados a leer la Biblia solamente. No hemos sido llamados a orar solamente, sino que hemos sido llamados a la luz, hemos sido llamados al evangelio de la palabra, para que ese poder de la palabra sea cambiando nuestra vida y por ende nosotros podamos llevar ese mismo evangelio que ya nos cambió a alguien que todavía no cambia. Y eso, amado hermano, son milagros que Dios quiere que vivamos día a día. Entonces déjeme avanzarle aquí. Ahora, primer libro de Corintios 1:23, ¿verdad? Ahí adelantito dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Y aquí, hermano, no quiere decir que Cristo se quedó, y ahorita lo vamos a mirar, que Cristo se quedó ahí en el madero. Por eso dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero a su vez también predicamos a Cristo, hermano amado, exaltado y exaltado a lo sumo. Porque la misma Biblia dice que Cristo Jesús resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Por eso dice aquí, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es decir, al Cristo que padeció por nosotros, pero no se quedó ahí, sino que para su gloria, Él salió de la tumba. Y dice, para ellos ciertamente tropezadero, pero para el gentil es una locura.
¿Por qué es una locura? Porque usted y yo no tenemos al crucifijo. Usted y yo no tenemos, ¿verdad?, a ese Dios que lo tienen ahí atorado en un madero, sino que nosotros entendemos que no necesitamos imagen alguna. Entonces, para el judío, para aquella persona que nació en el pueblo de Israel, es tropezadero. ¿Y por qué tropezadero? Porque así la Biblia dice, la piedra del ángulo ha venido a ser tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vino a ellos, pero ellos lo rechazaron. Entonces ha llegado una ceguera temporal para ellos. Es decir, que ellos ahorita están en una ceguera espiritual para que el gentilicio que somos, bueno, que éramos nosotros, pero que es parte del gentilicio, todo aquel que no es pueblo de Israel, hermano, venga a ser un evangelio de locura, un evangelio que aparentemente es una idea, ¿cómo diríamos? Es una idea fuera de lo común, una idea, déjeme explicarlo de esta manera. Si ahorita dijéramos, hermano, voy a aventar una pelota al cielo, pero se va a quedar ahí estática, miren, estás loco. ¿Pero por qué dirían que estoy loco? Porque hay una ley que se llama de la gravitación universal que hace que todo lo que sube tenga que bajar. Pero si yo le dijera hoy, es que esa pelota se va a quedar ahí flotando. Pero no vas a ocupar ningún aparato, no, ahí se va a quedar. Dijeron, estás loco. Porque hay ciertas leyes, humanamente hablando, terrenalmente hablando. Y lo mismo sucede cuando nosotros le decimos, es que mira, tienes que buscar de Dios con todo tu corazón y Él te va a sanar. Es una locura. Porque para la gente natural es voy al doctor, si hay algo más grave, van, me operan, hacen un trasplante, lo que se tenga que hacer y queda sana esa persona. Pero si se le dice, no, es que para que tú seas sano necesitas buscar del Señor todos los días. Es una locura. Si para otra persona le diríamos, es que tienes que darle a Dios de lo mejor que tú tienes. Es una locura. Pero es que de ahí vas a salir de la pobreza. No, pero ¿cómo? Si yo lo que necesito es que me den, no dar. Es una locura. Para aquel que no ha recibido el evangelio, aquel que no ha recibido ese soplo de vida, es una locura. De la misma manera, si nosotros decimos, es que para que te vaya bien, tienes que estar casado. Es una locura, porque para allá afuera la gente dice, es que ningún papel nos ata. El día que ya nos caigamos mal, pues cada quien por su lado. Es una locura. De la misma manera, el decir, es que aquí hay reglas, para la gente es una locura. ¿Por qué? Porque el mundo está ahorita habituado a un lugar donde no hay reglas, a donde no hay parámetros. Y cuando nosotros decimos, es que en casa tiene que haber reglas, tiene que haber parámetros, los padres los tienen que delimitar. Entonces para la gente es una locura. Entonces, hermano amado, esto es lindo, esto es algo que Dios tiene para nosotros. Porque no importa si para aquella persona que no conoce a Dios es una locura, es algo fuera de sí, es algo que inaudito, usted no se preocupe si está escrito en la palabra de Dios. A lo mejor para muchas personas puede ser una locura, pero para nosotros significa poder de Dios, poder que viene de lo alto para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestro rumbo, para cambiar la forma de vida que tenemos y cambiarla a una forma de vida gloriosa delante de Dios. Entonces, hermano amado, quiero llevarlo a otro versículo para que vayamos aprendiendo en esta hermosa mañana. Bueno, perdón, esta hermosa noche. Hechos 26, 24. Hechos 26, 24. Dice aquí, diciendo él estas cosas en su defensa, está hablando el apóstol Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Verso 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero para Festo dijo, estás loco, Pablo. Y dijo que estaba loco porque estaba explicando el evangelio, que había un Cristo que vino, habitó entre nosotros, fue crucificado, pero que resucitó entre los muertos. Y Festo dijo, Pablo, estás loco. Pero para Pablo, que había recibido el evangelio, dijo, es que yo no estoy loco. Yo de ninguna manera estoy loco.
ni tengo que tomar píldoras, ni estoy recluido en un sanatorio psiquiátrico, sino que dijo, es que yo estoy hablando la verdad. Pero la verdad no le podía entrar a Festo, porque Festo no había recibido aún a Cristo Jesús. Entonces Festo dijo, esto es una locura lo que me estás diciendo. Pero Pablo dijo, no, yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo verdad y cosas elocuentes. Entonces, hermano amado, para nosotros debe de ser el evangelio algo elocuente, algo de verdad. Pero si muchas veces nosotros como cristianos ponemos en tela de juicio la palabra de Dios, ¿cuánto más aquel que no ha recibido a Cristo? Y no lo estoy diciendo por mal, sino que a lo mejor nos falta un poco de fe o bastante fe o a lo mejor se nos hace inaudito. Pero hermano, si muchas veces para el cristiano es una locura, ¿cuánto más para el de allá afuera? Déjeme plantearle algunas situaciones. Hay algunos cristianos que dicen que ya no hay milagros, porque es una locura el decir, es que mira, este cáncer ya no se puede salvar, ya no se puede, ya hasta ahí se quedó, ahí te vas a quedar con cáncer. Pero Dios dice, no te preocupes, por mi llaga eres curado. Pero es que los médicos dicen que no se puede, que ya se hizo metástasis, que esto, que el otro, pero Dios dice, yo te voy a sanar. Entonces es una locura. Pero hay cristianos que dicen, no, es que no, ya no hay milagros. Entonces, hermano amado, nosotros que estamos recibiendo el Evangelio, tenemos que aprender a decir, es que yo creo en la palabra de Dios. Por muy difícil que me cueste, por muy difícil que a lo mejor no me hace que, no lo entiendo, no te preocupes. Ni el apóstol Pedro entendía muchas cosas. Jesús le dijo, es que mira, Pedro, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Es que la palabra de Dios no es de entender, sino es de fe. Es de confiar en que Dios dijo algo y lo voy a hacer porque Él me lo está diciendo. Es porque el Dios que hizo los cielos y la tierra me lo dejó escrito para mí, para que entienda, comprenda, que va más allá de que lo entendí en la mente, sino que lo recibo con el corazón. Entonces, hermano amado, por eso muchas veces no recibimos lo que nosotros deseamos, porque la palabra de Dios nos dice tales y cuales cosas, pero a lo mejor se mira muy lejano. Pareciese una especie de locura, pero para nosotros debe de ser una verdad y palabras de cordura. Es que, hermano amado, para que tú salgas de ese problema familiar, tienes que trabajar menos. Pero ¿cómo me voy a endeudar o qué? No, confía en el Señor. Entonces son cosas, hermano amado, que aparentemente están fuera de sí, pero no, sino que estamos hablando la verdad. No se está acostumbrado a la verdad absoluta y por eso la gente le puede caer de peso. Mire, hay muchas enseñanzas en esta tierra y una de ellas dice que alguien cuando explica dice es que es mi verdad y entonces la gente cree su propia verdad, organiza sus propias verdades, dice sus propias verdades, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Eso quiere decir que es una verdad de esa persona. Para esa persona puede ser una realidad, pero para Dios tal vez no. Y lo que interesa aquí es la verdad de Dios, esa verdad que es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, amado hermano, usted y yo tenemos que saber con todo nuestro corazón que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros, pero que tenemos que entender que este evangelio para los de afuera es una locura, pero para nosotros debe de consolidarse como una verdad y palabras de cordura. Vamos a poner un ejemplo. Si hablamos acerca del domingo, hablamos de la paternidad espiritual, maternidad espiritual. Para el hombre común dice, yo nada más tengo un papá y una mamá, nada más. Si acaso llega a tomar en cuenta a Dios como padre. Si ya, digamos, en un modo un poquito más avanzado. Pero hay mucha cristiandad que no quiere aceptar eso. Es una locura, pero la Biblia misma lo dice, lo estuvimos hablando el domingo. Estuve escuchando algunas enseñanzas de nuestro apóstol en la semana y hablaba de esa maternidad espiritual. De tal manera, hermano, que el evangelio debe de consolidarse para nosotros como una verdad absoluta y todo lo que salga de ahí considerarlo una mentira. Y no quiero que piense que somos radicales o que somos legalistas, no, sino que si alguien viene con otra cosa que no es palabra de Dios, hermano, no hay que aceptarlo.
Muchas veces quieren tergiversar la palabra de Dios. ¿Por qué si la palabra de Dios es muy clara? La palabra de Dios se contesta a sí misma, no necesita ayuda de nadie para poder, hermano, comprender un verso de la palabra. Todo está ahí. La suma de tu palabra es verdad. Dice de tu palabra, no dice la suma de tu palabra con mi palabra, sino que es la suma de tu palabra, la suma de la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, nada se contradice. Hay aparentes contradicciones por algunas situaciones de traducción, pero no que la palabra de Dios se contradiga. Entonces lo que estamos viendo, hermano amado, es que si no está en la palabra de Dios, si es algo que quiere ir en contra de la palabra de Dios, nosotros no lo tenemos que tomar ni siquiera como una idea o como un consejo, sino que la verdad es la palabra de Dios y no salirnos de ahí. Entonces déjeme avanzar un poquito. Hechos 17, 18, estoy poniendo ejemplos de cómo para aquella persona que no conoce a Dios, el evangelio es una locura. Dice aquí, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Ah, no, estoy aquí mal. Entonces aquí termina esta enseñanza. Dice, parece que este predicador es de nuevos dioses, porque predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces lo mismo, el evangelio dice que usted y yo ya no morimos, pero la gente dice, sí, pero yo lo vi en el ataúd. Es que no se refiere a esa muerte, se refiere a que el cuerpo, si Dios nos pide el cuerpo, ahí va a quedar. Pero vamos a vivir eternamente y para siempre. Para aquel que no ha recibido a Cristo, dice, eso es una locura. No, porque entonces ahí se queda. Para los más es que todos según van al cielo. Pero la Biblia dice que aquel que ha recibido a Cristo será salvo, mas el que no será condenado. No hay más. Aquí no hay, muchas veces la gente, hay cosas en la Biblia que son tajantes. Hay otras que sí tienen sus matices. Pero ahí mismo, en ese mismo verso, está diciendo, es que para que al que acepta a Cristo tiene vida eterna. Pero para el que no, está condenado. Entonces ahí no hay más. No hay un limbo, no hay un punto medio. Ya el que se murió, se murió. La gente hace misa para el muerto. Ese ya no se puede salvar si no recibió a Cristo. No, aunque le hagan 1000 y 1,000,000 de rosarios, de oraciones, si no aceptó a Cristo, está condenado. No hay más. Si aceptó a Cristo como Salvador y Señor y se bautizó, es salvo. No hay más. De tal manera, amado hermano, que cuando estaba hablando Pablo de la resurrección, decía la gente, está loco. Está loco. Porque dice, ¿qué quiere decir este palabrero? Entonces, hermano amado, a lo mejor nosotros parecemos palabreros. Es decir, es que Dios te va a sanar, pero ¿cómo? ¿Pero qué va a pasar? Ya no tengo que tomar medicamentos. Y entonces empieza una serie de situaciones por la cual la gente dice, no, es que eso está mal. Eso no es correcto. Y entonces empieza una serie de situaciones donde o nos califican de que estamos locos, o nos califican de religiosos, o nos califican de excéntricos. Hermano, pero el evangelio no está malbaratado. El evangelio vale. No me estoy refiriendo a dinero, me estoy refiriendo a que vale el sacrificio de nuestro Salvador. Entonces el evangelio no lo podemos nosotros minimizar, no lo podemos nosotros achicar el evangelio es el evangelio de Cristo. Entonces, amado hermano, tenemos nosotros que entender que hay cosas que para el mundo son locura. Y hay tantas cosas que para el mundo es locura. Es que no, se hacen ricos con el evangelio. Y el apóstol Pedro habla de eso y dice, es que el evangelio es una buena manera de recibir, pero no lo hagan por eso. Bueno, ya es diferente. Aquel que lo hace interesadamente por dinero, hermano, será condenado. Digamos que es la misma operación que llevó a Judas, porque lo hizo por el dinero. El evangelio no se hace por dinero. Si Dios nos bendice, gloria a Dios.
pero sí, pero no debemos ni hacer el servicio, ni tenemos que hacer el servicio para Dios, ni tenemos que llevar al evangelio o invitar a gente porque Dios nos va a enriquecer. No, 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 de ninguna manera. Entonces la gente, hermano, está peleada con eso. Es que la gente se hace rica, los ministros, hermano. Si Dios le da algo a alguien, es porque Dios se lo quiere dar. Pero si nosotros nos vamos es que el hombre dejará a su padre y a su madre, es una locura. Aquí en México todos caben en la misma casa. ¿Para qué quiere dividir las familias? No, hermano amado. La verdad absoluta es que cuando un matrimonio está separado de la parentela, le va mejor. Que cuando un adulto sale de su casa, va a crecer de la manera que Dios quiere bendecirlo. Entonces, mi amado hermano, hay tantas cosas que el Evangelio plasma, pero que para la gente es una idea absurda, es una idea ilógica. Si nosotros hablamos acerca de los principios de prosperidad, el diezmo, ofrenda, primicia, el dar al pobre, y uno dice, pero entonces ¿con qué me voy a quedar? No, 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 te vas a quedar con un porcentaje mayúsculo de lo que tú le vas a dar al Señor y vas a repartir. Pero como Dios ha establecido leyes que van más allá de leyes matemáticas, entonces para aquel que duda del Evangelio va a decir, no, no me va a alcanzar. Es decir, que muchas veces esa locura del Evangelio alcanza a mismas personas creyentes, no discípulos, creyentes. Entonces hay gente que no diezma, ofrenda, da primicia. ¿Por qué? Porque piensa que no le va a alcanzar, que es una locura el dar. Pero es que para el hombre natural es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces por eso dice Malaquías, probadme. Es decir, que Dios dice, es que hay cosas que yo establecí, que aparentemente es una cosa fuera de sí, pero es con lo que yo te voy a bendecir. Entonces, hermano amado, esto que estamos observando de la locura del Evangelio, para nosotros no debe ser una locura. Para nosotros debe ser nuestro diario caminar, nuestro diario andar. Como dijo Pablo, es que yo no estoy loco, es que estoy diciendo la verdad y estoy diciendo cosas coherentes. Entonces, para nosotros debe ser un andar toda la palabra de Dios, sin escatimar, ¿cómo diríamos? Sin menospreciar la palabra de Dios, porque cuando nosotros la ponemos por tela de juicio, ya la estamos menospreciando. Porque cuando yo empiezo pero es que 2 más 2 son 4, pero si la Biblia dice que son 5, usted hágale caso a la Biblia. Y obviamente no va a contradecir, es solamente un ejemplo. Hermano, la palabra de Dios es por sobre todas las cosas. Entonces, cuando miramos esta locura del Evangelio, para la gente puede sonar absurdo. Pero es que si yo gano tanto y doy tanto, me voy a quedar con menos, y entonces ¿cómo voy a pagar las deudas? No, es que tú no las vas a pagar, las va a pagar Dios por medio de tu obediencia. Es que entonces, si yo no trabajo el domingo, eso sería una locura, ¿verdad? No trabajar el domingo, cuando la Biblia dice, ni tú, ni tu asno, ni tu buey, ni tu criado, ni tu siervo trabajarán ese día. Entonces es una locura el no trabajar y decir, ¿pero de qué vas a vivir? ¿Qué no vas a comer? Por supuesto, que hay un dicho, ¿va? Que anda por ahí, que a todos nos acostumbramos menos a no comer. Entonces es una locura para la gente el no trabajar el domingo. Es que entonces, ¿qué vas a hacer? Es que Dios me va a proveer. Es algo absurdo. Es algo ilógico el decir, es que si trabajo 6 días y el séptimo no lo trajo, entonces voy a perder. No, no vas a perder, vas a ganar. Y eso es algo absurdo, humanamente hablando. Pero en el Evangelio es poder de Dios. Para el mundo, para el hombre natural, ciertamente es una locura el dejar de trabajar el domingo. Pero para el hombre de Dios sabe que ahí hay escondido poder por la cual es un principio de prosperidad, descansar. Porque alguien que no descansa se quema. Alguien que no descansa no renueva sus fuerzas. Alguien que no descansa a sus empleados no le va a ir bien. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros trabajadores. Entonces, amado hermano, uno tiene que hacer las cosas apegado a la palabra, porque
eso nos va a dar bendición absoluta. Entonces déjenme ir avanzando más en esta mañana. Hechos 25:19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces hay cosas, hermano, que para el mundo están muertas, pero para nosotros están vivas. Para el mundo es, no, ya no hay remedio, divórciense. Pero Dios dice, no, tranquilo, yo lo puedo resucitar. Para el mundo, alguien ahorcado en problemas familiares, Dios puede resucitar esa situación. Pero para el mundo, para la gente natural, es una locura. Es una locura. Es una locura, hermano, confiar en Dios ciegamente, porque no lo hemos visto. Pero es una verdad que nos va a trascender de algo bueno o de algo malo a algo extraordinario. Entonces, amado, usted y yo, Dios ha planificado bendición absoluta para nosotros. Dios ha planificado cosas extraordinarias para usted y para mí. Dios ha planificado cosas de bendición para nuestras familias, para esta ciudad, para que esta ciudad donde estamos nosotros, hermano, la bendigamos de una manera tal que no haya duda. Aun aunque la gente diga, es que es una locura, es que Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias, que humanamente no tienen cómo probarse, que humanamente no tienen cómo explicarse. Pero es que Dios no necesita explicación. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que quiera. Y si Dios ha determinado para nosotros el bendecirnos, se ha determinado para nosotros el llevar un evangelio poderoso, eso es lo que nosotros tenemos que aceptar, recibir, abrazar esa bendición. Y aunque parezca una locura, usted, amado hermano, siga esa locura, que no es una locura que Dios diga, están locos, no, sino que para la gente allá afuera es una mala decisión tal vez, pero son decisiones que están basadas en la palabra de Dios. Entonces, decían que Pablo estaba loco, porque es que Cristo está vivo. Y la gente decía, no, pero ¿cómo? Pues si ya lo mataron, lo crucificaron. No, Él está vivo. Y mucha gente sigue creyendo que Cristo está en una cruz. Hasta el día de hoy lo siguen matando. Y la gente, no, pero es que está ahí arriba. Y entonces, ¿para qué tienes ahí la cruz? ¿Para qué sigues matando a tu Dios? Que ese no es mi Dios está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿por qué la gente lo tiene crucificado? Lo tiene ahí atado. Entonces, yo no necesito a un Dios atado, porque si Él mismo, ese monito, no se puede zafar, hermano amado, mucho menos puede zafar una persona. Pero nuestro Dios no está ahí, está, dice la Biblia, que Él está libre, Él está haciendo morada para nosotros. Entonces, no importa lo que la gente diga, al final de cuentas no es lo que la gente diga, es lo que Dios diga. Y si Dios dice que las cosas pueden resucitar, pueden resucitar. Puede resucitar amor, puede resucitar afecto, puede resucitar familias, puede resucitar muertos, puede resucitar finanzas, puede resucitar negocios, puede resucitar, hermano, lo que sea. Por eso cuando alguien, hermano, quiere cambiarse de domicilio por trabajo, no necesita hacerlo, necesita que Dios resucite su negocio, sus finanzas, su trabajo, lo que sea. Es que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces el Señor resucita muchas cosas, pero yo tengo que creer, aunque parezca una locura, aunque parezca algo ilógico. Hermano amado, Dios no es un Dios de lógica, porque la lógica es humana. Es un Dios que hace las cosas como Él quiere y como Él le place. Entonces vamos adelante con esto. Mateo 10:25. Acompañe a Mateo 10:25. Mateo 10:25. Dice aquí, está hablando Jesús, por eso está en letras rojas. Bástele al discípulo ser como su maestro, al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Porque estaban diciendo que Jesucristo echaba demonios por Belcebú. Hermano amado, eso es una cosa
inexacta. Pero la gente puede decir, es que ahí echan fuera demonios. No, es que hay endemoniados. Es que entonces, yo tengo un testimonio bien tremendo de un hombre de Dios que iba a los discipulados, a las casas y enseñaba y oraba por la gente y Dios permitía que sanaran. Y un día una mujer que abrió sus puertas soñó que ese hombre tenía garras y que tenía manos así como de bestia y ya no le dejó entrar. Pero hermano, si dice aquí, bástele, dice aquí, bástele al discípulo ser como su maestro. Si a Jesús dijeron que echaban fuera echaba fuera demonios por Belcebú, decían que estaba endemoniado. Ahorita le voy a mostrar un ejemplo donde dice que estaba loco. ¿Qué nos esperamos nosotros? Si la gente dice que estamos locos, pues que la gente diga. Si la gente dice que hacemos cosas raras, pues que la gente opine. Pero no vamos a nosotros a ocupar eso como parapeto para portarnos mal, ¿verdad? Es que está loco, dice que yo hago cosas malas. No, 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 usted y yo tenemos que ser íntegros delante de Dios. Eso téngalo por seguro. Tenemos que esforzarnos para tener una vida limpia, una vida santa. No es sencillo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que si la gente dice tal o cual cosa, no se preocupe. Si la gente dice, hermano, yo he tenido testimonios de cómo ministros los han embarrado en cosas que no son. Obviamente, conforme va pasando el tiempo, pues ahí se nota esa verdad. Pero, hermano, yo me recuerdo hace muchos años que mi esposa con mucho esfuerzo juntó para el enganche del carro. Y con mucho esfuerzo, hermano, con mucha dedicación, usted sabe lo que es ahorrar. Y entonces me recuerdo que se sacó el coche, hermano, y se iba pagando y todo el asunto. Y un cúmulo de gente dijo, no, es que lo sacaron de la iglesia. Hermano amado, no, no, no es, y aunque fuera así, porque la Biblia dice que el jornalero es digno de su salario, pero la gente va a inventar cosas. Si la Biblia dice que el jornalero es digno de su salario, ese es su trabajo. La gente dice, es que los ministros no trabajan. Hermano, se trabaja y se trabaja de una manera fuerte. El estudiar no significa no hacer nada. El estar leyendo la palabra, el estar leyendo otros textos para muchas veces entender la palabra, no es hacer nada. El estar viendo por las ovejas, el estar orando por las ovejas, el estar aconsejando a las ovejas, eso no es que no se trabaje. Entonces, hermano, el apóstol Pablo decía, ¿que acaso nosotros no tenemos derecho a no trabajar? Se refiere a no trabajar en lo secular. Pero entonces nosotros miramos, hermano, que si nos están diciendo que somos aleluyas, que somos fanáticos, déjelos. El día de mañana, hermano, van a estar dentro de esta iglesia. El día de mañana van a decir, es que, pues yo no sabía lo que hablaba. Y por supuesto, la Biblia dice que Dios pasa por alto el tiempo del no saber. Entonces, si nos están diciendo cosas, hermano, vamos por buen camino. Si nos están tachando de que estamos haciendo esto, de que hacemos el otro, obviamente tenemos que basarlo en la palabra de Dios, no en una idea humana. Por eso muchas veces cuando me preguntan, ¿qué vamos a hacer con esto? Y si yo no sé, le digo, vamos a esperar a Dios. Porque de nada sirve hacer algo humanamente. Eso es humanismo y eso se termina acabando. Pero lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Entonces, hermano, usted siga adelante a pesar de que es que haces esto, usted haga lo que debe de hacerse. Si usted es una mujer o un hombre que su cónyuge no ha conocido de Dios, usted trátelo bien, bendígalo, ámelo, haga lo que la Biblia dice. Y por ende, en su tiempo, el Señor lo va a traer al Evangelio. Usted no se preocupe, pero haga lo que dice la palabra, no lo que usted crea conveniente, no lo que piense que es conveniente, no lo que el hermano Chonito le dijo que hiciera. No, 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 haga lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí, hermano, vamos a salir adelante. Entonces, déjeme ir aquí adelante. Dice, Marcos 3:21. La Reina Valera 60 lo dice bien, pero en esta versión lo dice un poquito más claro. Estaba Jesús hablando, ¿verdad?, acerca de sus discípulos, le dijo ir y predicar el evangelio, les dijo echar fuera demonios, les dio instrucciones a sus apóstoles. Y dice, y oyéndolo sus familiares,
Fueron allí con la intención de tomarlo y llevárselo consigo a casa, pues decían, se ha vuelto loco. A Jesús le decían, se volvió loco. ¿Por qué, hermano? Porque estaba haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitar la ley de mi padre, sino que vine a cumplirla. Y entonces la gente se estaba volviendo loca, no él. La gente, porque nunca se había visto cosa semejante, nunca se había visto, hermano, que levantaran muertos, nunca se había visto que echaran fuera demonios de esa manera, nunca se había visto que ciegos recobraran la vista, nunca se había visto tales y cuales cosas. Entonces la gente decía, está loco, está loco. Y le estaban diciendo a Jesús, el autor y el consumador de la fe, que estaba loco. Sus propias familias, sus propios hermanos le decían, está loco. Pero hermano amado, no importa si tu familia ahorita te dice, está loco. Ya te cambiaste de religión, ya estás haciendo otra cosa. Tú no te preocupes, hermano. Si a Jesús le dijeron que estaba loco, ¿qué nos esperamos nosotros? Si tu parentela dice, es que ya eres muy aleluya, es que déjalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Tú le estás, no te preocupes, tú enmudece y en tu intimidad, Señor, bendícelo, que un día pueda recibir el evangelio, que un día tú le hables, que un día pueda, Señor, pueda recibirte como Señor y Salvador. Hermano amado, Jesús pasó por alto todas esas cosas. ¿Cuánto más nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si el autor y consumador hizo estas cosas, le dijeron loco, le dijeron esto, dijo, Señor, perdónalos. Entonces, hermano amado, miramos esto y le dice, es que está loco. En la versión Reina Valera 60 le dice, es que está fuera de sí. Al final de cuentas es lo mismo. Le estaban diciendo que estaba loco, pero no estaba loco. Estaba acuerdo y está acuerdo nuestro Señor. Pero para la gente era una locura. ¿Por qué? Porque nunca se había visto cosas semejantes. Para la gente es una locura, hermano, en que vayamos a hacer esto. Yo estoy muy agradecido con el Señor por las ovejas que me ha permitido cuidar, que al final el Señor las cuida, ¿va? Pero Dios nos permitió hacer ese labor y yo estoy muy agradecido con el Señor porque el día que nos cambiamos al nuevo templo, hermano, todos trabajando, subiendo, bajando. Me acuerdo que llevamos el primer flete para poder abrir, me tocó para ir a abrir el nuevo lugar y veníamos hermanos echando carrera, hermano, caminando para ir a ayudar. Eso es una locura, hermano. Eso es algo fuera de sí. Es algo fuera de sí. Vamos a subir, bajar y vamos a cargar. Es una locura. Pero, hermano, nosotros que hemos recibido el Evangelio no es una locura. Es, Señor, mira, gracias porque me has bendecido. Gracias porque ahora estoy en un mejor estado. Gracias. ¿Cómo te puedo? Es que hay que ir a hacer esto. Vamos todos. Y hermano, en su mayoría se quedaron. Fueron pocos, a lo mejor tenían unas actividades, porque fue algo apresurado. Eso fue lo que más me ha impactado. Un día anterior se avisó que íbamos a cambiar y ahí estaban todos. Es una locura, hermano. Pero para nosotros no es una locura, es la verdad. Y son cosas, hermano, que Dios quiere bendecirnos. Entonces, tú no te abrumes, no te estrujes, no te pongas triste si algún pariente, a lo mejor tus hijos te dicen, ya estás loco, ¿qué te pasa? No hagas eso. No, hermano, tú hazle caso a la palabra de Dios. Tú hazle caso. Aún aunque la gente, tu propia familia diga, no, ya no te voy a hablar, ya te voy a desheredar, lo que quieras. Hermano, tú no, tú no, tú no eches vuelta atrás. Tú sigue adelante. Que el Señor nos va a bendecir. Entonces, déjeme ir aquí. Juan capítulo 8, versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y Dios dice que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Hermano, no estaba refiriendo a una muerte física, pero ahora le estaban diciendo, estás completamente loco, estás alucinado, tienes tal cosa. Y entonces cuando tú y yo hacemos las cosas de acuerdo a la palabra, estás loco. Sí, porque la gente allá afuera es que el que no roba no avanza. Y nosotros, hermano, es que la Biblia dice que Dios aborrece las balanzas deshonestas. Justo, precio justo, kilo de a kilo. Y la gente, no, pero ¿de dónde va? ¿Y tu ganancia?
yo tengo mi ganancia, yo ya hice mis cuentas y las cosas salen adelante, porque a Dios le gusta la balanza justa. Pero es que le estás pagando mucho a tu jornalero. No, 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 es que es lo justo. Está trabajando aquí, está dejando parte de su vida para trabajar para mí. Entonces, hermano amado, para la gente es una locura. Para la gente es págale 100 pesos diarios. Pero eso no es correcto. Lo correcto es darle un buen salario a nuestro trabajador, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo, obviamente hay que ser justos. Y no le voy a dar una cantidad si el negocio no lo da o si las funciones no lo ameritan. Pero uno tiene que ser justo. Pero para la gente allá afuera es una locura. Para la gente allá afuera, hermano, yo me recuerdo que pues se tiene que dar el aguinaldo, se tiene que, no, no es una locura, no, ahórratelo. No, 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 hermano, tú haz lo que dice la palabra. Porque aquí Jesús dijo, mire, el que guarda mi palabra, el que guarda la palabra de Dios, el que guarda, el que hace lo que está de acuerdo a su voluntad, hermano, va a vivir por siempre, va a estar vivificado. Entonces a Jesús lo estaban tachando, no, este está loco, Si la Biblia dice que usted y yo vamos a echar fuera demonios, eso es lo que vamos a hacer. Si la Biblia dice que vamos a poner las manos y sanar a enfermos, eso va a suceder. Si la Biblia dice que usted y yo, hermano, tenemos que hablar del Evangelio, eso lo vamos a hacer. Si la Biblia dice que usted y yo tenemos que vivir de una manera que la gente no está viviendo, eso lo vamos a hacer. Y Dios nos va a bendecir, nos va a transformar, te va a llenar de bendiciones como nunca te habías imaginado. Pero tú no te preocupes por lo que digan. Por eso le puso el tema la locura del Evangelio. Para otros pues una locura, para otro puede ser esto, para otro... Hermano, cuando nosotros hablamos de liberación, de libertad del alma, mucha gente no está dispuesta a aprenderlo. Y no me estoy refiriendo a los de la iglesia, me estoy refiriendo a mucha gente de afuera. No, 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 es que Jesús ya con una sola vez ya nos libertó para siempre. Eso no dice la Biblia. Porque es una locura. A mí me han dado testimonios de gente que dice, no, es que echar fuera demonios es muy cansado. Es una locura. Pero hermano, Dios nos mandó a hacer eso. Y no solo a los ministros, lo mandó a la iglesia entera. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que hacer lo que la cabeza hizo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Entonces, la iglesia de Cristo no puede hacer cosas que más bien no puede dejar de hacer lo que su Señor hizo, Jesucristo. Entonces, hermano, usted y yo, Dios nos ha constituido para bendecir, para seguir adelante, para que aparentemente son locura, pero cuando vean el resultado van a decir, este es Dios. Sería una locura, ¿verdad? En el tiempo de Elías, es que, a ver, hagan caer fuego del cielo. Una locura. Hermano, ¿quién había hecho caer fuego del cielo? En ese momento, históricamente ya habíamos visto que Dios había hecho caer fuego del cielo, pero en ese momento, cuando está el rey Acab, no había sucedido algo semejante. Nadie, y era una locura que pedía fuego y le echa agua, hermano, eso es una completa, ¿cómo se puede decir? Como que dijéramos, el siervo de Dios ya perdió la cabeza. ¿Cómo? Si estoy pidiendo fuego y pido que le echen agua. Pero hermano amado, cuando vieron el resultado, dice la Biblia que se postró y dijeron, es Dios. No Elías, sino que Dios había hecho caer fuego del cielo, porque él suplicó a Dios y dijo, Señor, mira, yo estoy aquí, te pido que... Y cayó fuego y dijeron, es Dios. Entonces, eso es lo que va a resultar. Aparentemente nos van a ver, no, está ilógico, esto al otro, aquello, pero cuando vean ahí el milagro, van a decir, verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente muéstrame ese Dios que tú predicas, muéstrame, enséñame, yo quiero más saber de ese Dios que tú predicas. Y la gente, hermano, se va a golpar, de tal manera que va a ser insuficiente cualquier tipo de templo, porque cuando las cosas suceden de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, cuando empezó a Jesús a sanar a la gente, no terminaba, dice la Biblia que hay partes donde dice que tenía misericordia y oraba hasta por el último, pero muchas veces se fugaba y decía, no, vámonos. No porque no quisiera orar por ellos, sino porque no era tiempo de que supieran que era el Cristo. Pero se corría la voz, hermano.
Se va a llegar el momento que se va a correr la voz de, es que ahí Dios sana, es que ahí Dios liberta, pero es un resultado de lo que tú y yo hemos estado haciendo. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo? La locura del Evangelio, el obedecer fielmente su palabra. Y eso va a traer consecuencias positivas, como nunca ha sucedido. Entonces, vamos aquí adelante. Hechos 16, 14, ya casi terminamos, hermano amado, pidiéndole al Señor por esos minutos que se perdieron a causa de la infraestructura que nosotros tenemos, pero que Dios nos ha bendecido. Mire, Hechos 16, 14 dice, entonces la mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, hermanos, si tú y yo estamos oyendo la palabra, es porque Dios ha abierto nuestro corazón. No porque seamos buenos, no porque hayamos hecho algo bueno, no porque seamos puritanos, no, sino que Dios dijo, ábranle el corazón para que oigas la palabra. Entonces, mi hermano, ¿cómo explicar eso? Si para nosotros el Evangelio ya no es una locura, es porque ha sido un milagro de Dios. Si todavía te faltan ciertas cosas, no has logrado hacer tales cosas, hay cosas que te impiden, hay cosas que no has hecho, no has podido hacer, no has logrado. Pídele, Señor, Señor, abre mi corazón, para que realmente puedas tú recibir con solicitud la palabra de verdad. Y eso se te transforme, te cambie, te demude, te haga una persona completamente diferente. Esta mujer, Dios le permitió escuchar el mensaje de Pablo. ¿Y por qué Pablo? Porque Dios ocupa ministros. Dios le pudo haber hablado a esta mujer, pero es que Dios ocupa ministros. ¿Por qué? Porque debe ser por fe. Si Dios nos hablara, hermano, ¿quién no creería en Dios? Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que a pesar de que Dios es Dios, ocupa personas y que al escuchar esas personas que Dios envió, tú crees en Dios, hermano, no hay forma de cómo contener las bendiciones de Dios. Entonces, aquí. Segundo libro de Corintios 11:1, yo creo que nos vamos a quedar aquí para poder explicar bien este versículo. Está hablando el apóstol Pablo y dice, me gustaría que fueran pacientes conmigo, incluso cuando digo tonterías. Sí, ténganme paciencia. En la Reina Valera 60 dice, puse esta versión PDT porque lo hice un poquito más claro, pero dice, sopórtenme un poco de locura. Porque el apóstol Pablo aparentemente estaba diciendo locuras. Y es que hay unos locos y hay otros más locos. Y en teoría, los más locos deben de ser los ministros. No que están fuera de sí, sino que la Biblia dice que Dios puso a los ministros como administradores de los misterios de Dios. Entonces, no se le puede dar un misterio de Dios a aquel que acaba de llegar al Evangelio. No se le puede explicar las profundidades de la palabra a alguien que acaba de llegar al Evangelio. Tiene que ir poco a poco. Es como si dijéramos, ¿verdad? Un recién nacido le doy ¿qué será? Un roast beef, un tibón, una carne, hermano, de este pelo. No va a poder. No va a poder, su sistema no lo va a lograr aceptar, se puede enfermar. Dios mismo puso la naturaleza para que comprendiéramos muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, oigan, soporten un poco de locura. Le está diciendo a los de Corinto. Y los de Corinto habían crecido de una manera sobreabundante, hermano. Porque había dones, había revelación, había profecía, cosas extraordinarias. Y sin embargo viene el apóstol Pablo y dice, soporten un poco de locura. Soporten un poco, vamos a parafasearlo, soporten un poco palabra de verdad y de cordura. Porque muchas veces hablamos cosas, hermano, y soy sincero, muchas veces habla uno y como que siente que el pueblo se le hace pesado, se le hace como, ¿qué está diciendo? Porque, hermano, hay de locuras a locuras. Pero Dios las estipuló, ¿para qué? Para que uno venza eso y diga, no me importa, aunque parezca ilógico, aunque parezca que no, ahí dice la Biblia, yo lo hago, punto. Entonces dice el verso 2, ¿por qué está diciendo Pablo que le soporten un poco de locura? Me preocupo por ustedes.
tal como lo hace Dios. Pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, a Cristo, aquel que quiero presentarlos como una virgen pura. Porque la gente, el hablar de que la iglesia, cada uno de los miembros de una congregación se va a casar con Cristo, hermano, es algo ilógico, absurdo. Y más cuando lo quieren poner como por género, masculino o femenino. No, la iglesia es un todo, no importa hombres y mujeres. Es una forma de entender los planes de Dios. Entonces, por eso dice, acépteme un poco de locura. Entonces, cuando uno, hermano, habla ciertas cosas bíblicas, como que al pueblo le puede caer de extraño. Tú no, si se te está diciendo lo que está escrito ahí en la Biblia, tú no dudes. Duda de a lo mejor lo que yo te puedo decir, pero no dudes de la palabra de Dios. De lo que yo te puedo decir, me estoy explicando, hermano, es que tal milagro, tal cosa. Pero lo que tú no puedes dudar es lo que está escrito aquí. Si tú lo lees, si tú lo tienes ahí en tus manos, tú no dudes de eso. Es que la Biblia dice esto y esta es su explicación, se te explica de acuerdo a la misma palabra, tú no tengas duda. Tú hazlo y el Señor te va a prosperar de una manera poderosísima. ¿Por qué? Porque esa es la locura del Evangelio. Para uno, ciertamente locura, para nosotros, poder de Dios. Entonces, amado hermano, pues estoy completamente seguro que pues el Señor nos va a bendecir de una manera bien poderosa, de una manera sin igual. No importa que nos tachen de locos, no importa de que aparentemente hagamos cosas sin cordura, pero si está escrito en la palabra, tú nunca dudes, tú nunca dudes. Aunque a lo mejor tu familia pueda a lo mejor ya no hablarte, a lo mejor ya cambió la relación, tú no te preocupes. Te lo digo con todo mi corazón, tú no te preocupes, tú sigue adelante, que tu fe no desfallezca. Y en algún momento, porque muchas veces es que la gente no va al templo, no quiere ir al templo porque ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi tío? Que ya traicioné la creencia de la familia. Tú no te preocupes. Si el Señor ya te habló, estás convencido, tú búscale. Si tú ya aceptaste ciertas cosas que están en la palabra, que Dios, tú sientes que Dios te habló, no te preocupes. No importa que el que dirán o el que es una locura el cambiar de religión, no te preocupes. El Señor va a obrar, te va a transformar y cuando la gente vea eso diga, caramba, vamos todos. Por supuesto, hermano. Entonces, no te desanimes, ten paciencia. Y el Señor te va a recompensar ese esfuerzo, esa fe. A lo mejor estás yendo en contracorriente, eres el único de tu familia que está buscando el Evangelio, todos los demás no. Al rato van a estar aquí. Al rato el Señor, aquí no me estoy refiriendo a la iglesia, ¿va? Si Dios permite, gloria a Dios. Pero me estoy refiriendo al Evangelio. Tú sigue adelante, tú confía en el Señor. Y aunque esto parece una locura, pues digan que estamos locos, pero para nosotros es poder de Dios. Algo sin igual, algo que ha cambiado nuestra vida, algo que ha cambiado nuestra forma de vida y que hasta el momento, si esto ha sido, qué cosas extraordinarias se vienen para nosotros. Así es que pues vamos a orar en esta bendita noche, recuperando el tiempo perdido. Les pido una disculpa, pero el Señor nos ha bendecido en esta noche. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias. Gracias, Padre eterno, príncipe de paz, admirable. A ti, Señor, que te tildaron de locura, que estabas loco. Señor, hoy comprendo por tu palabra, hoy comprendemos que tenía que ser así, porque en realidad, Señor, el Evangelio es tan poderoso que con la mente humana no se puede comprender, que con la mente humana, Señor, la mente natural no lo puede recibir. Es algo, Señor, que va más allá del pensamiento lógico humano. Pero si lo creemos, Señor, y lo vivimos, sé que van a salir cosas extraordinarias, que no importa, Señor, el por qué, el cómo, el cuándo. Si tú, Señor, lo estableciste en tu palabra, así va a ser, es un hecho.
Señor, bendigo a toda esta gente, a cada hermano, a cada persona que está viendo esto y todo el que está al alcance de mi voz. Señor, tú bendícelo, resguárdalo, protégelo. Señor, si tú ya les estaba hablando, que Señor, que esta tu palabra sea reafirmando su corazón, para que Él pueda acercarse a ti, para que Él pueda acercarse, Señor, si es posible a esta casa, Señor, lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque tú nos enviaste a este lugar para bendecir a todo aquel, Señor, que tú ibas a añadir a esta casa. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, Señor, lo bendigo con todo mi corazón, que haya pan en su mesa, que haya bendición absoluta, pero sobre todo, Señor, que tu favor y tu misericordia no se aparte de ellos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues nos vemos el día sábado, mis amados hermanos, en nuestras clases presenciales, en nuestro discipulado general, y que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca y sigamos adelante. Nuevas fuerzas, nuevos objetivos, el Señor está con nosotros. Buenas noches, la paz de Dios. Bendiciones.